versículos del 34 al 40. Como puede darse cuenta, el día de hoy vamos a tomar la comunión, la Santa Cena. Por lo cual me voy a ir un poquito, pues no tan a prisa, pero sí para llegar al punto, al clímax de esta enseñanza de manera rápida. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 34 al 40. Vamos a avanzar otros 4 versículos. De por sí es el capítulo más largo de todo el Evangelio, y luego con las enseñanzas tan ricas que vienen en él, es maravilloso, es un manjar la palabra. Dice la Escritura, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed, o no tendrá sed jamás. Mas les he dicho que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículos 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día último. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en el Hijo, tenga vida eterna, y yo el Hijo le resucitaré en el último día. Cierre sus ojos y vamos a orar. Poderoso Señor, maravilloso Espíritu Santo, te amamos. Tú eres quien lleva esta palabra de los oídos a los corazones, Señor. Únicamente soy el mensajero, soy el encargado de proclamar la palabra, de llevarla a los oídos, Señor, pero tú eres quien hace que baje del oído al corazón siempre. Lo hiciste en mi vida y creo firmemente que lo vas a hacer con muchos o todos nosotros el día de hoy, Padre. Aún aquellos, Señor, que el propósito de la palabra sea endurecer, que así sea, Señor, que endurezca el corazón para que termine rompiéndose y tú puedas hacer uno nuevo. El propósito, si es ablandar, Señor, ablanda nuestro corazón y dale la forma que tú deseas, Padre. Pero esta palabra jamás regresará a ti vacía, siempre va a cumplir el cometido por el cual enviaste, Señor. Te agradecemos esa maravillosa verdad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te decimos amén. Estamos en el 6º capítulo del Evangelio de Juan, ya llevamos 40 versículos, hoy vamos a terminar los primeros 40 versículos. Voy a hablarle un poquito del contexto para que no se pierda. No son textos aislados, no son predicaciones aisladas, van encadenadas, concatenadas una con otra. Jesús, después de que le dio de comer a más de 5,000 personas, cambió de un lugar y se fue al otro del lado del mar de Galilea, a Capernaum. Allí en Capernaum, en la sinagoga, la gente lo buscó, pero Jesús les reprocha duramente que lo buscaron con intensidad, pero únicamente porque tenían interés de que les pudiera dar de comer, porque una vez lo hizo y se saciaron. Pero no todo fue reproche. Jesús también les dijo un mashal. Este mashal les hablaba de poner la mirada en las cosas eternas y no en las cosas pasajeras y temporales del aquí y el ahora. Por la respuesta de los judíos podemos darnos cuenta que malinterpretaron las palabras del mashal, porque su mente religiosa de inmediato pensaron en las obras de la ley para poder ser salvos. Jesús les dice un mashal y les dice: trabajen no por la comida que perece, y ellos de inmediato dijeron: me está hablando de la ley, para ser salvos las obras de la ley. Jesús los corrige, y esa fue la enseñanza de la semana pasada. Jesús les muestra lo que nosotros conocemos como las dos facetas de la fe. Ambas, escuche bien, son necesarias para la salvación. Tú no puedes tener una faceta y carecer de la otra, cualquiera que sea. Si eres una persona salva, has de tener las dos facetas de la salvación. La faceta interna, creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, creer que soy un pecador, creer que merezco la ira de Dios, creer que Cristo murió en mi lugar, creer que Cristo resucitó. Esa es la faceta interna. Pero también hace falta la faceta externa, y es
mostrar el fruto de una vida transformada, que verdaderamente se note que soy hijo de Dios. Paul Washer dice, si tú dices que eres salvo, pero vives una vida igual en pecados, yo te pregunto, ¿salvo de qué? Porque realmente, ¿de qué nos salvó Cristo? De la ira de Dios. ¿Por qué estaba la ira de Dios sobre nosotros? Por el pecado que abundaba en nosotros. Los moralistas únicamente tienen la faceta externa, son personas buenas, no hacen o tratan de no hacer cosas malas, pero no porque amen a Cristo, lo hacen por llevar una vida con una buena moral y con una conducta ética que sea aceptable. Esos son los moralistas, las personas que hacen las cosas bien, que no roban, que no matan, que dicen, no, ¿cómo voy a engañar a mi esposa? Y que se comportan bien, pero no porque creen en Cristo como su Salvador, únicamente porque quieren llevar una vida de buena conducta moral, pero les hace falta creer en Cristo. No estoy diciendo que llevar una vida moral sea malo, pero estoy diciéndole que no es suficiente para ser salvo. No yo, la Escritura. En cambio, los que tienen la otra faceta, la faceta externa, son los que llamamos los casi cristianos, que dicen creer de todo corazón, pero que no hacen nada por alejarse de sus hábitos pecaminosos, no hacen nada por parecerse a Cristo por medio de la renovación de su mente. Allí atrás la hoja para que usted se apunte. Si usted dice, yo tengo las dos facetas de la fe, Señor, gracias, yo creo en ti con todo tu corazón, con todo mi corazón, y quiero llevar una vida conforme a la Escritura, para eso es necesario que renovar nuestra mente. Pero si usted no hace lo necesario por renovar su mente y dice, luego es domingo, ¿cómo que? El domingo hay fútbol americano, ya empezó la NFL, lo hubiera empezado el pastor después, y a lo mejor, que cree, a mí también me gusta el fútbol americano, y si es necesario perdérmelo, me lo pierdo, no hay ningún problema, con tal de que nuestras mentes sean renovadas. Pero la gente que dice que cree en Cristo y no lo hace, lamentablemente tiene o no tiene las facetas necesarias de la fe. Los judíos entendieron la magnitud de lo que Jesús les estaba diciendo de inmediato, y a pesar de que Jesús ya había presentado testigos y autentificaciones de su autoridad, lo vimos hace varias semanas, aún así de inmediato los judíos le compararon con Moisés. Prácticamente le estaban diciendo, a ver Jesús, si nos vas a exigir como Moisés nos exigió con la ley que dio en el Sinaí, entonces dame una señal a la altura de Moisés. Moisés nos dio de comer pan del cielo. Jesús les contesta, Jesús les deja bien en claro, en el versículo 33, no vayas, les deja bien en claro que no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, que Moisés solamente era un intermediario. Además, el Padre, que es quien les dio el pan de verdad, en el maná en el desierto, es el que ahora envía a Jesucristo, el verdadero pan del cielo. En el siguiente versículo, en el versículo 34, podemos darnos cuenta que una vez más los judíos no entendieron lo que Jesús les decía. Vamos al versículo 34 nuevamente. Ahora sí tiene usted el contexto para entender bien lo que vamos a hablar. Le dijeron, cuando Jesús les dijo, yo soy el pan del cielo, y todo lo que acabamos de mencionar, Señor, danos siempre este pan. No le dicen, Señor, queremos estar siempre contigo. ¿Qué le dicen? Danos siempre este pan. La misma intención con la que le respondieron en Samaria es con la que le responden aquí al Señor. ¿Se acuerda que cuando Jesús le dice a la samaritana, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le dirías, dame esa agua? Y la samaritana le empieza a poner pelos en su mente y dice, no tienes cubeta, el pozo está hondo, ¿cómo le vas a hacer? Y cuando empieza a hilar su mente medianamente, dice, sí, Señor, si tú dices que me das esa agua y ya no tengo que venir y caminar kilómetros para sacar esa agua, y además esa agua va a ser más rica que el agua de aquí arriba, dame de esa agua. La mujer samaritana únicamente pensaba en un agua natural, que aunque muy rica o muy deliciosa, no dejaba de serlo. Lo mismo pasaba en la mente de estas personas. Le pedían el pan, pero solamente mostraron un interés temporal. Estaban ciegos a la verdad espiritual detrás de las palabras de Cristo. Le piden que les dé de ese pan. Pensaban ellos
¿Qué podría ser mejor que esto? Un pan que va a satisfacer mis necesidades materiales y además me va a hacer bien a mi cuerpo. Ellos únicamente pensaban en algo físico. Decían, Jesús habla de un tipo de pan que número uno, me va a llenar mi pancita, y número dos, me va a fortalecer, me va a hacer que mi vida física vaya en aumento. En los siguientes versículos, una vez más el Señor, lleno de amor y de paciencia, les explica el significado de sus palabras. Versículo 35 dice, Jesús les dijo, Jesús entendió que ellos no entendían y se pone a explicarles: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús comienza explicando que Él mismo es el pan de vida, que no se está refiriendo a una clase peculiar de pan con cualidades especiales. Casi les estaba diciendo, a ver, ustedes se ven que ven la televisión y creen en los productos milagros. ¿Saben cuáles son los productos milagros? Que te dicen que ese tónico que te tomas va a hacer que crezca el cabello, que ese aparato de ejercicio va a hacer que te pongas bien fuerte, que ese para los pies va a hacer que ya no te duelan. Y son los llamados productos milagros. Ellos creían en un producto milagro, no estaban entendiendo. Por eso es que Jesús les quita su mente de esa situación y los ubica correctamente. Jesús les da a entender que no es un pan peculiar con cualidades especiales que solamente les daría vida física. Jesús, al referirse a no tener hambre y sed nunca más, estaba hablando en el aspecto espiritual. Jesús no hablaba de lo material. Jesús estaba hablando que no tendrás hambre y no tendrás sed espiritual jamás. No es el tema específico del día de hoy, por lo tanto solamente me voy a limitar a recordar lo que ya hemos mencionado otras veces. Aquellos que tenemos a Cristo no nos falta nada. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que tienen todo menos al Señor Jesucristo, en realidad no tienen nada. Tú puedes decir, pero mi vida va muy bien ahorita, mira, tengo buen trabajo, tengo buen negocio, no tengo enfermedades, me está yendo re bien. ¿Qué más necesito? Casi nada, a Cristo. Tú puedes sentir que llevas una vida muy bien, pero si no tienes a Jesucristo, no tienes nada en tu vida. En el versículo 36, Jesús continúa, pero ahora les reprocha su incredulidad. Les dice, mas les he dicho que aunque me han visto, no creen. Aquí el Señor hace una referencia a lo dicho en el versículo 26. Vamos a leer el versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, de verdad les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron pan y se saciaron. Jesús en el versículo 36 hace referencia a esto, por eso les dice, ya les dije, mas os he dicho significa, ya les dije que aunque me han visto hacer milagros, aunque me han visto en mis señales, aunque me han visto multiplicar el pan, aunque me han visto sanar enfermos, aún así no han terminado de creer en mí. Lo que Jesús estaba haciéndoles notar es que ellos eran totalmente responsables de su incredulidad. Ellos eran los únicos responsables de sus actos pecaminosos. No podemos culpar a Dios de nuestros pecados cometidos por el hecho de que creemos que Dios tiene todo predestinado. Eso es querer zafarnos de la responsabilidad. Moral, intelectual y espiritualmente somos responsables de Dios, delante de Dios, de cada uno de nuestros actos. Este tampoco es el tema, aunque se prestaría bastante para lo que estamos viendo en soteriología, pero no es el tema al que quiero llegar. Versículo 37, quédese con eso nada más. Lo siguiente que les dice el Señor Jesús es, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. También está excelente para lo que estamos viendo de soteriología. Jesús está diciendo, nadie puede ser salvo a menos que venga a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nadie puede venir a Cristo si el Padre no le da venir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ya no tantos, ¿verdad? Porque a eso se le conoce como elección incondicional.
A eso se le conoce como solamente aquellos que Dios elige, son aquellos que van a ir a los pies de Cristo. Paralelo a esta serie de predicaciones, a media semana estamos estudiando la doctrina de la salvación. Si desea conocer más acerca de esta doctrina, puede asistir o puede seguirnos en las redes sociales. Tampoco es el tema del día de hoy. Adentramos en media semana en esos temas. En el siguiente versículo, versículo 38, Jesús recalca una vez más su total obediencia y dependencia de Dios. Dice la Escritura: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, siendo total y plenamente Dios, al mismo tiempo fue total y plenamente un ser humano. Por ello es que descansaba y dependía del Padre, y esto causaba una obediencia total a la perfecta voluntad de Dios. Este tema también ya lo vimos hace tiempo. Además, ¿por qué les dice esto Jesús? Jesús hace esta mención para demostrarle a los incrédulos judíos que no estaba en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué Jesús les dice, yo he venido a cumplir la voluntad del Padre? Porque ellos podían fácilmente decir, tú nos estás diciendo algo que no viene en la Torah, tú nos estás diciendo algo que es en contra de la voluntad de Dios, y si va en contra de la voluntad de Dios, no te puedo creer, gracias de todos modos. Por eso es que Jesús les dice, yo he venido a cumplir la perfecta voluntad de mi Padre, para que no tomaran como pretexto su religiosidad y dejaran de escucharlo. En los siguientes dos versículos encontramos el tema central de nuestra enseñanza del día de hoy, y son los que nos van a llevar a la aplicación práctica de tomar la cena del Señor. 39 y 40 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, aquí de quien habla, de los escogidos, de los hijos de Dios, de todos aquellos elegidos por Dios que fuimos dados a Cristo, no pierda yo nada, sino que lo resucite hasta el final, en el día último. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo tenga vida eterna, y yo le voy a resucitar en el último día. La voluntad revelada de Dios para los elegidos es clara en este aspecto. No nos vamos a perder, vamos a llegar hasta el final, a la vida eterna. Comúnmente se conoce como perseverancia de los santos. Nosotros lo estudiamos precisamente en el discipulado que le digo que estamos por impartir, si usted se apunta, en las 7 etapas de la salvación, y concluimos bíblicamente que los 100 que conoció en la eternidad pasada son los 100 que glorificó en la eternidad futura. En el tiempo no se va a perder ninguno de los elegidos por Dios. Sin embargo, y aquí es donde vamos a entrar en materia, esta enseñanza ha sido muy mal interpretada y muy mal aplicada, y por eso recibe duros golpes y críticas, tanto de propios como de extraños. Los propios, aquellos que creemos en esta doctrina, pero lo han aplicado de forma errónea a sus vidas. Creen que pueden pecar deliberadamente, pero por ser elegido por Dios, Dios no te va a desechar, y hasta toman frases super espirituales y dicen que ni modo que el Señor borre mi nombre del libro de la vida. Ya entendí que mi nombre se escribió en la eternidad y que no lo va a borrar. Ni modo que borre mi nombre del libro de la vida si hago, si esto, si no dejo lo aquello. Mientras que por el mal testimonio de muchos que toman como pretexto esta doctrina, los extraños o los detractores de esta enseñanza nos llaman libertinos, seguidores de la triple S. ¿Sabes cuál es la triple S? Salvo. Yo conozco la triple A, pastor, pero la triple S no. Salvo, siempre salvo. No, es que yo creo que Cristo me va a perseverar hasta el final. Tú eres salvo, siempre salvo. De los que pecan, pero creen que eres salvo. No, yo no creo eso. Yo creo que Dios me va a guardar, porque su palabra lo dice, hasta el final. Me va a guardar hasta del pecado que podría yo cometer. Son dos las evidencias totalmente necesarias para determinar si una persona está siendo preservada por Dios para vida eterna. Ambas evidencias son indispensables. Jesús dijo, los que a mí me da el Señor, no se va a perder ninguno. ¿Cómo puedo saber yo quiénes son aquellos?
aquellos que tienen estas dos evidencias. No podemos tener una sí y la otra no. Es como las facetas de la fe. Tú no puedes tener externa y no interna, o interna y no externa, al igual aquí. Tú no puedes tener una sí y la otra no, porque Dios no hace las cosas a media. La primer faceta o la primer señal de una persona que está siendo preservada es que está produciendo el fruto del Espíritu, que su carácter se está haciendo a la imagen del carácter de Jesucristo. A esto es lo que estamos estudiando el discipulado en las mañanas. Si se quiere añadir con nosotros, puede hacerlo a las 10:15. Estamos viendo ya, pasamos de hecho ese tercer propósito, estamos acabándolo ya. Lleva tiempo. Usted no voltee a ver y ponga como pretexto y diga, pero sí, lleva tiempo. No lo tomamos como una excusa, pero estamos conscientes de que el Señor está trabajando en nosotros. La segunda característica, y es aquí donde verdaderamente vamos a entrar ya, es pertenecer a la Iglesia Universal del Señor por medio de nuestra membresía en una iglesia local de sana doctrina. Son las dos características de alguien que está siendo preservado por Dios. Nosotros no creemos salvo siempre salvo. Nosotros creemos que una persona que Dios eligió, Dios le va a dar estas dos características. La primera, su carácter se empieza a transformar. No que seas perfecto, pero que estás dejando que Dios trabaje en tu vida, te estás discipulando cada vez que pecas, porque todos pecamos, te hincas, confiesas tus pecados y te apartas de ellos. No pides perdón, el perdón es superficial, la confesión de pecados es todavía más íntima y más intensa. La segunda característica, buscas pertenecer, eres miembro de la Iglesia Universal del Señor, siendo miembro de una iglesia local de sana doctrina. Se lo repito, son inseparables estos dos requisitos. No puedes asistir a la iglesia, pero no dejar que Dios trate tu vida y tu carácter. Pero tampoco puedes jugar al espiritual en casa y dejar de asistir a tu congregación local y ser miembro de ella. No, yo no necesito de la iglesia. Hay puro hipócrita. ¿Sabes qué dijo MacArthur? No te preocupes, hay espacio para más hipócritas, porque de eso se está lleno el reino de los cielos, de hipócritas perdonados por la gracia de Dios. Entonces, muchas personas creen que pueden jugar al espiritual en casa, no ser miembros de la iglesia local, pero que van camino al cielo. Agustín de Hipona en el siglo V escribió: no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. Y de hecho de ahí se desvirtuó la enseñanza. Nosotros sí somos católicos, no romanos, sí creemos en una iglesia universal que se manifiesta por una iglesia local. Y de ahí se desvirtuó la enseñanza y empezaron a decir la Santa Madre Iglesia y todo ese tipo de situaciones. No vamos hasta allá, pero sí entendemos que si dices que Cristo es tu Padre, que eres hijo de Dios, vas a buscar pertenecer a una iglesia local, porque eres parte de la familia de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Ahí están tus hermanos. Estamos diseñados para vivir huérfanos o en familia. En familia siempre. No solo se trata, amado hermano, pero quiero puntualizar bien, no solamente se trata de asistir semana a semana a una congregación. El plan de Dios es que seamos parte de ella, que tengamos comunión unos con otros y que tengamos comunión con Dios y en consecuencia unos con otros. La Biblia no nos dice nada acerca de vivir en soledad, no habla de ermitaños espirituales, no habla de llaneros solitarios. De hecho, usa metáforas y frases que nos dicen todo lo contrario. Siempre habla en plural, dice que nos puso juntos, que estemos unánimes juntos, que seamos herederos juntos, que seamos unidos, que seamos miembros juntos. Jamás te habla de que vivas tu cristianismo en soledad. No estás diseñado para eso. Tu relación con Cristo es personal. Tienes razón, porque hay gente que todavía se pone espiritual y dice: oh pastor, pero Jesús dijo, tú entra en tu recámara, en tu lugar secreto, y ahí ora Dios en lo secreto. Sí, tu relación con Dios es personal, pero no privada. Y quiero que me vea y entienda esto. Si esto no fuera así, no seríamos bendecidos nadie. Lo que yo recibo de parte de Dios, así tú también lo recibimos para compartirlo con nuestros hermanos.
Si yo recibo esta palabra y digo, gracias Señor, y me la quedo, ¿en qué le edifica a usted? Ahora, ni siquiera la recibí yo, esto viene de cientos y 2000 años atrás. Si los apóstoles reciben la revelación, reciben la palabra y se la quedan, ¿qué nos hubieran dado a nosotros? Nada. Tu relación con Cristo es personal, no privada, entiéndelo bien. Es aquí en la iglesia donde somos fortalecidos para la comunión, donde somos exhortados a permanecer de la mano de Dios. En soledad es donde somos presa fácil. No hablamos del enemigo en primer lugar, somos presa fácil en primer lugar de nuestra propia carne. Es aquí en las iglesias de sana doctrina bíblica donde recibimos las advertencias necesarias para no convertirnos en apóstatas. Un apóstata es alguien que niega y le da la espalda a la fe cristiana y al Señor Jesucristo. Pero quiero que entienda algo. Estamos hablando de las últimas palabras de los versículos 39 y 40. Jesucristo les dice, los que a mí el Padre me dio, ninguno se va a perder. ¿Cómo podemos saber que aquellas personas no se van a perder? Ya lo vimos, dan esas dos características. Son personas que rinden el fruto del Espíritu y son personas que se congregan fiel y regularmente. Aquellas personas que apostatan, que le dan la espalda al Señor Jesucristo y a la doctrina cristiana, ¿usted cree que son personas que se acostaron a dormir y al otro día en la mañana dijeron, ya no voy a ir a la iglesia, Jesús es mi Salvador? ¿Usted cree que pasó así? No pasa así. El apostatar es un proceso. Le voy a decir los 6 pasos. El primero, descuidan, para que tenga usted cuidado también obviamente, descuidan poco a poco su relación íntima diaria con Dios. Nosotros estamos llamados a descansar en Cristo, cuando dicen amén. Pero hoy tuve mucho trabajo, mañana estoy cansado del trabajo de ayer, pasado mañana quiero hacer cosas con mi familia que no hice porque tuvo trabajo, el cuarto día tengo tiempo, pero ya me desacostumbré. Y entonces mi relación íntima diaria de oración, de lectura de la palabra, se empieza a alargar y oro un día sí, 2 días no, y poco a poco se va haciendo así. Luego huyen de la compañía de los cristianos fervorosos y entusiastas. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que empiezan a asistir irregularmente a la congregación. Hoy sí vengo, hoy no vengo, hoy me duele mi uña, hoy me voy a ir a cortar el cabello, si no me cree que sí. Y empezamos, como mi relación con Cristo se va enfriando, lo que sigue es que ahora a veces voy, a veces no voy, a veces ya ni pongo pretexto, digo, hoy estoy cansado, hoy no quiero ir. Después, escuche bien, el tercer paso, empiezo a poner de pretexto los errores de otros cristianos, porque ya entiendo que estoy dejando mi relación con Dios y digo, pero si el hermano velo cómo es. O sea, tú quieres, ay Señor, yo quisiera ir a tu iglesia, pero el pastor no cambia, el hermano no cambia, todos están mal, Señor, ¿cómo es que me quieres en un lugar así? El cuarto paso, empiezan a convivir más y más con hombres carnales, licenciosos y livianos. Empiezan a regresar con sus viejos amigos. ¿Cómo estás? Échate una. Soy cristiano, gracias Dios. Pero después, cuando estás en esos malos pasos, ya no me la voy a echar, pero voy a convivir con mis cuates, porque quiero demostrarles que soy cristiano. Y cuando ves, ya estás hasta las chanclas con ellos. Empiezas a ser licencioso. Quinto paso, empiezas a jugar abiertamente con pecadillos, según tú, llamándolos cosas de poca importancia, te empiezas a descarar. Ya te da igual que digas, ay, me va a ver los hermanos, porque la iglesia es local y pues aquí pasan los hermanos. ¿Qué? Él anda peor. Yo siquiera no le juego al hipócrita. Por último, se endurece su corazón y hay un alejamiento total de Dios y de la congregación. Y si un milagro de gracia no acontece, perecen para siempre en sus propios engaños. Hebreos 3, 12 y 13. Tenga mucho cuidado, prevenga desde el primer punto. No se deje engañar. Si usted cree que el pastor todo en su vida va bien y tiene tiempo de sobra, por eso lleva su relación con Dios, usted está totalmente con una venda en los ojos.
también soy un ser humano. Santiago dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. También soy un ser humano que si descuido mi relación con el Señor, puedo caer en la misma situación. Entonces no ponga como pretexto, es que no tengo tiempo, es que esto, es que lo otro. Siempre va a haber situaciones en contra y desfavorables. Si esperamos para que todo vaya bien, ¿cuántos seríamos cristianos? Nadie. No se espere a que esté más frío que una paleta. Si usted está descuidando su relación con el Señor, aún es tiempo. Hebreos 3, 12 y 13, el escritor de Hebreos nos exhorta: miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad que se aparta del Dios vivo. Antes, y por esto es el punto, ¿qué dice? Exhórtense los unos a los otros. ¿A quién le estaba escribiendo esta carta el escritor de Hebreos? A una congregación local. Por eso es necesario. Por eso es que si yo veo que mi hermano está fallando, que si mi hermana está menguando, mis mismos hermanos, si se dan cuenta, nos exhortamos unos a otros para evitar esta situación. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Pensar que alguien no necesita congregarse para ser cristiano, o es altamente ignorante porque la Escritura lo recalca continuamente con metáforas de comunidad y contextos explícitos, o es alguien altamente arrogante y orgulloso que no solamente se cree capaz por sí mismo de lograr la madurez en Cristo, sino además cree que sabe más que Dios, porque Dios fue el que planeó que viviéramos en comunidad, pero yo no necesito de la comunidad para ser cristiano. O eres muy ignorante o eres muy arrogante, porque fue Dios el que lo planeó y tu arrogancia te hace creer que sabes más que Dios. La cultura actual promueve el individualismo y eso ha hecho que nosotros perdamos verdaderamente la brújula también en lo espiritual. Se da algo entre muchos llamados cristianos que andan saltando de iglesia en iglesia. Estos cristianos, bajo el falso argumento de que todas las iglesias son del Señor, van de una iglesia a otra, cuando lo cierto es que mayormente en estos tiempos son más escasas las iglesias verdaderamente bíblicas. Pero como no se congregan y no echan raíces en un solo lugar, no tienen la madurez y no han aprendido a discernir entre iglesias falsas e iglesias de sana doctrina. Quiero que me vea y ponga mucha atención a esto que le voy a decir. Se acaba de suscitar una situación hace un mes y es importante que usted la sepa, y por eso lo voy a decir desde el púlpito y va a quedar grabado. No tengo ningún inconveniente, no voy a decir nombres. Había un hermano, un varón que venía aquí con su hijo. Este varón ya no tiene como 2 meses, por ahí así más, que no viene, 1 mes, 2 meses que no viene. Ya anduvimos contactándole, ya anduvimos buscándole, y ya sabemos que se congrega en otra iglesia. No pasa nada, no tengo nada, yo no voy a hacer proselitismo. Aquí la situación es que una familia que es así como le acabo de decir, que van a conquistando fronteras, que ya desde el nombre te das cuenta que no saben nada. Nosotros no estamos llamados a conquistar nada, nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio y el Señor va a establecer su reino. Se acabó. Entonces van a conquistando fronteras, van a una iglesia donde hay apóstol acá adelante, van a otra iglesia, aquí no voy a decir que es Mahanaín porque muchos van a saber dónde está, y que está arriba ahí en la Flores Magón, está ahí arriba de una panadería San Juan, pero no voy a decir bien nombres. Entonces esta iglesia de ahí es de la que le decía yo la semana pasada, extremadamente legalista, todas cosas para agradar a Dios. Esta familia va y viene, desde que los conozco va y vienen a muchas iglesias así. El día que quieran pueden venir a discipularse. Pero lamentablemente tomaron a esta persona, a este señor con su hijo, y se los llevaron a esta iglesia.
De este hermano no me extraña que no haya podido acercarse porque todavía no estaba renovada su mente, que se acercara y me dijera, pastor, me están invitando, mire esta situación, ¿qué me aconseja él? Le dijeron, venga, acá le van a regalar despensa, está más cerca de su casa y además aquí todos son bien buena onda y nos dan cosas por asistir, porque es lo que hacen para que la iglesia asista a las personas. Entonces de él no me extraña que se haya ido. Pero de este tipo de personas que vienen a las iglesias, tenga usted mucho cuidado y tenga discernimiento. ¿Sabe? Y después lo vamos a ver cuando hablemos en Juan 10 de las ovejas. ¿Sabe qué hace una oveja? Una oveja corre al pastor y le pregunta si está bien, si es correcto, si lo puede hacer o no. Un cabrito, ¿qué hace? Salta de un lado hacia otro. Tenga mucho cuidado. Este tipo de cristianos saltan de iglesia en iglesia con el falso argumento de que todas son las iglesias del Señor. No es cierto. Lamentablemente en nuestro tiempo las iglesias de sana doctrina escasean como no tienen idea. Este tipo de vida evita que el cristiano rinda cuentas, porque sucedió que dejaron de venir curiosamente cuando una situación se dio en la familia y me acerco y los exhorto y entonces ¿qué pasa? No, ya no vengo, pues me voy a otra iglesia. ¿Para qué rindo cuentas? Sabía que el apóstol Pablo, el apóstol que predicó en 3 continentes y que escribió la mitad del Nuevo Testamento, rendía cuentas a la iglesia local. En Hechos 15 y en Hechos 21 lo vemos diciéndole a la iglesia, hicimos esto, vamos a hacer esto, tenemos estos planes, oren por nosotros, ustedes nos dicen qué se debe de hacer. Congregarse en varias iglesias al mismo tiempo provoca que no te comprometas con nadie. Y lo peor es que piensas que puedes ser buen cristiano viviendo de esa manera. O definitivamente hay quienes piensan que pueden ser buenos cristianos sin asistir a ninguna iglesia, solamente por oír a los grandes ungidos de Dios en internet. Pastor, pero yo sé discernir, yo no oigo a Cash Luna, yo oigo a Armando Alducin, a MacArthur, a quien me digas, aún así estás llamado a congregarte en una iglesia local de sana doctrina. Son este tipo de gente que buscan iglesia perfecta pero nunca la encuentran. Son órganos sin cuerpo, son ovejas sin rebaño, son niños sin familia. Si tenemos la oportunidad de hacerlo, pero aún así no nos congregamos, no hay motivo para pensar que somos realmente cristianos. Si usted no vive lo suficientemente lejos como para venir al menos una vez a la semana, si usted no tiene ninguna situación en contra para asistir a la iglesia, pero no se congrega, déjeme decirle de parte de Dios, no es cristiano. No importa que haya hecho su oración de fe con todo el corazón, no es cristiano. Porque si hubiera sido de corazón, aparte de que el decisionismo no es bíblico, pero si hubiera sido ahí donde Dios decidió hacerlo nacer de nuevo, ¿sabe qué hubiera pasado con usted? Empezaría a dar fruto del Espíritu y estaría aquí o en una iglesia local de sana doctrina. Estaría buscando crecer y madurar en una iglesia. Lo trágico del asunto es que no tenemos motivo para pensar tampoco que estamos en camino a la vida eterna. Por eso las palabras de Jesús antes de desfallecer y decir, ¡ay, estaba bien difícil! El plan de Dios es que aquellos que el Padre le dio a Cristo, ninguno se pierda. Contrario a los que detractores del tulip, porque los detractores de esta doctrina creen y dicen, si tú no te vas a perder, entonces ¿por qué en la Biblia vienen textos donde te están exhortando? Contrario a las personas que no entienden esto, el Señor no nos guarda de manera mágica o fantástica. No me levanto yo en las mañanas con una capa espiritual invisible, una aurea espiritual invisible y digo, ay, hoy no voy a poder pecar porque el Señor me guarda. No, no es así. La forma en que el Señor nos guarda son principalmente 3 las formas. La primera es esta: exhortaciones a no caer, a no apostatar, exhortaciones que encontramos en la Escritura o que encontramos en las predicaciones como la de ahorita. El Señor no lo va a guardar mística, mágica y sobrenaturalmente, menos sobrenaturalmente. El Señor lo va a guardar
cuando usted está escuchando esta palabra, está bajando a su corazón y está diciendo en su mente, Señor, yo me voy a congregar fiel y regularmente. Ahí es el Señor poniendo el querer como el hacer por medio de su palabra. La segunda, por los medios de gracia, oración, lectura de la Biblia, comunión con otros cristianos. Eso se conocen como los medios de gracia. Es dado por gracia. ¿Cómo recibo la gracia? Por estos medios. No soy merecedor, no es por trabajo. Es así como la gracia es aplicada a mi vida, teniendo oración, teniendo lectura y teniendo comunión. No descuide, amado hermano, su lectura y su oración, porque eso ya vimos los pasos que lleva. El tercero, los sacramentos. El bautismo y la Santa Cena es el tercer medio, y ahora ya entiende por qué vamos a tomar Santa Cena, como el Señor guarda a sus elegidos de caer. Sacramentos solamente hay ¿cuántos? No hay 3 ni 4. El matrimonio es sagrado, pero no es un sacramento. La palabra sacramento del latín significa misterio. Es un misterio. Yo no sé, porque no se lo puedo explicar, cómo el pan y el vino me ayudan totalmente a guardarme. Es un misterio a mi mente finita y carnal, pero es un hecho de que el pan y el vino y el bautismo son los medios, o es otro medio por el cual Dios guarda a sus elegidos de apostatar. Solo los verdaderos miembros de la iglesia cristiana toman en serio, toman con orden, toman con importancia que se merecen los sacramentos establecidos por Dios. Solamente aquellos que aman al Señor Jesucristo dicen, va a haber bautizos, me quiero bautizar, quiero que la gente sepa que le pertenezco a Cristo. Va a haber Santa Cena, voy a guardar mi vida y voy a estar en la iglesia porque quiero tener comunión con Dios por medio de la Santa Cena. La Santa Cena no solamente es tomar pan y beber vino como un mero símbolo. No dejan de ser pan y vino. Nosotros no creemos en la transubstanciación. ¿Qué significa eso? La doctrina católica dice que Cristo baja del cielo, se mete en el pan y es sacrificado a la hora que partes el pan. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que son un símbolo, pero que tienen un alto contenido espiritual, que aquellos que lo tomamos entendemos que espiritualmente nos unimos con Cristo por medio de nuestra fe en Él y que somos beneficiarios de lo que Él hace. ¿Qué dice Juan 6:35? Vamos a leerlo nuevamente. Cuando tú tomas la Santa Cena, estás aplicando Juan 6:35. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso es la Santa Cena. Tomar la Santa Cena me identifica con Cristo y con su iglesia. Al igual que en la Pascua judía, la Santa Cena me recuerda de dónde me sacó Dios. Me sacó de la esclavitud del pecado, pero sobre todo me recuerda al nuevo lugar donde me puso la iglesia. La Santa Cena, quiero que me vea, ya vamos a terminar. La Santa Cena es el paralelo con la Pascua judía. La Pascua judía, los judíos tomaban el cordero y ellos lo hacían para recordar que habían sido esclavos en Egipto y que ahora eran pueblo de Dios. La Santa Cena para el cristiano es para recordar que antes era esclavo del pecado, pero que ahora pertenezco al pueblo de Dios, la iglesia. Eso es la Santa Cena. Por eso hay mucha gente que le da igual si no toma Santa Cena, que viene o no viene, porque no entiende la intimidad, el paralelismo, la profundidad espiritual de tomar la Santa Cena. Tomar la Cena del Señor, escuche bien, es decir, sí quiero tener comunión con mis hermanos. Tomar la Cena del Señor es decir y afirmar que pertenezco a su pueblo, es expresar que me identifico como discípulo. Tomar la Cena del Señor es estar dispuesto a ser enseñado y corregido. Tomar la Cena del Señor es estar completamente comprometido con Dios, decirle, me comprometo contigo como tu hijo y me comprometo con la iglesia como mis hermanos. Por eso es que al igual que la Pascua, la Santa Cena no se celebra en solitario. La Pascua se celebraba por familia, la Santa Cena se celebra con la familia del Señor. Por eso es que la Santa Cena se le conoce como comunión.
y escuche bien, y lo vamos a ver más adelante, es una de las maneras en que ejercemos disciplina en la iglesia. No hemos tenido, gracias a Dios, que hacerlo todavía, pero nosotros creemos en la disciplina eclesiástica. Y escuche bien, si es necesario negarle el sacramento de la Santa Cena a una persona que vive en pecado desenfrenado, lo vamos a hacer, porque de esa manera guardamos de ser blasfemado el nombre de Cristo. Negar la Santa Cena es decirle, nosotros como iglesia ya no te consideramos cristiano. Si eres cristiano, ponte a cuentas con Dios y da fruto de que eres cristiano. Es fuerte esta situación, pero es preferible eso a que el nombre de Cristo sea blasfemado y te vean aquí el domingo en la mañana tomando Santa Cena y siguiéndotela porque damos vino el domingo en la tarde en la esquina con tus amigos. Quiero que cierre sus ojos, por favor. Quiero que cierre sus ojos.